Muy bien, muy bien chicos, soy el doctor Reinaldo Morales. Nos hacemos cargo de la cátedra de farmacología 1 y 2. En esta oportunidad solo vamos a hacer uno con las prácticas por el tiempo. Yo soy médico intensivista, pero también soy médico familiar, chicos. Tengo 10 años enseñando farmacología acá en la Andina y también parte en la UNSAL. Al grano, chicos. Bueno, nuestra primera parcial va a ser básicamente los temas de farmacocinética y farmacodinámica. Como ven ahí, es un poco tedioso la primera parte porque es muy teórico, pero vamos a hablar un poquito de la absorción, distribución, el metabolismo y la expresión de los fármacos, que engloba básicamente la farmacocinética. La farmacodinámica vamos a hablar un poquito, ya se hace un poquito más divertido, vamos a hablar de receptores celulares, algo que han hablado en biología celular, señalización inter e intracelular, fármaco-receptor. Esta parte es un poquito más de interacción fármaco-receptor, chicos. Vamos a hablar de los tipos de receptores que hay, ¿no? Receptores intracelulares, tipo nucleares, citosólicos, ¿no? Algo que ya lo han hecho en biología celular, ¿no? Pero vamos a ahondar más que todo enfocado hacia la farmacología. Y desde la parte 3, chicos, la transmisión adrenérgica, netamente vamos a hablar de fármaco. Es lo bonito, chicos, lo divertido de la farmacología empieza acá, ¿no? Vamos a hablar de adrenérgicos agonistas, por ejemplo, la adrenalina. ¿Conocen ustedes la adrenalina, chicos? ¿Han escuchado de la adrena? ¿En qué hablaron de adrena? ¿O qué saben de la adrena? ¿Para qué sirve la adrenalina? ¿En qué? Shock, ¿no? Shock anafiláctico, por ejemplo, chicos, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, es alérgico a las penicilinas, hace reacción alérgica, rápidamente su tejido epitelial a nivel del sistema respiratorio se edematiza y se cierra, chicos, ¿no? Hace un paro, ¿no? Entonces, para evitar eso, la adrenalina, por ejemplo, es bueno. ¿Qué más? ¿En qué más usamos la adrena, chicos? Paro. En el paro cardiorrespiratorio. Ustedes van a todos, chicos, al salir, al egresar, ahora están pidiéndonos una acreditación que se llama ACLS. ¿No han escuchado hablar de eso? Vamos a estar acreditados como reanimadores. ¿Ya? Es un requisito indispensable desde este año para toda la vida. Sales, egresas tu título y tu ACLS, ¿no? Porque tú en cualquier momento y en cualquier circunstancia tienes que saber reanimar a un paciente, ¿no? No todos lo saben, ¿ya? Entonces eso te va a acreditar como reanimador. Entonces el fármaco más importante en la reanimación cardio, cerebro, pulmonar es adrenalina, ¿ya? Adrenalina. ¿Qué más? Chicos, ¿en qué más usan la adrenalina? ¿No? Como coadyuvante de los anestésicos locales, por ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la noradrenalina, chicos? Otro fármaco adrenérgico que se usa en el shock, ¿no? En el shock séptico en este caso, ¿no? Es más, chicos, al día de hoy ha salido un artículo hace 6 meses en el que la primera elección para shock cardiogénico era la dobutamina, un fármaco especial para aumentar la contracción del corazón. Pero al día de hoy, chicos, el fármaco de elección es noradrenalina, ha cambiado, ¿no? Miren, entonces tengo que cambiar mi diapositiva porque la primera elección antes era dobuta, pero ahora nora, chicos, ¿no? La noradrenalina. Entonces no solo es shock séptico, sino shock cardiogénico también. También vamos a hablar de sus antagonistas, ¿no? Esta parte es bien bonita, chicos, la parte adrenérgica. Quizás más del 25% de las preguntas son ahí, ¿no? El otro 25% serán farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Y los otros dos, 25-25, ¿ya? También vamos a hablar de la transmisión colinérgica, chicos, y de los fármacos, los agonistas colinérgicos. ¿Alguien recuerda, han escuchado algún fármaco agonista colinérgico, así como tal? ¿Han escuchado hablar de la acetilcolina, quizás? ¿Para qué sirve la acetilcolina? ¿Qué hace la acetilcolina? Es un neurotransmisor. ¿Cómo? Claro, exacto, es un neurotransmisor, pero ¿sirve como fármaco?
No, no sirve como fármaco, pero tenemos sus agonistas, los fármacos que tienen similares actividades a los agonistas colinérgicos. Miren, al día de hoy ya no se usa, pocos fármacos son usados. Los que sí usamos con fuerza son sus antagonistas colinérgicos, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la atropina? ¿Han escuchado hablar? ¿Atropina? ¿Para qué se usa la atropina, chicos? Nada, ni lo han mencionado. Ya están rotando en el hospital todavía, ¿no? Y nunca han hablado de atropina. Cuando hay un paciente con bradicardia sinusal, ¿han escuchado bradicardia sinusal? ¿Qué significa bradicardia en primer lugar, chicos? Bajo Una ritmo disminución del ritmo cardíaco. Ya está. ¿Menos a cuánto se dice bradicardia? Menos de 60. Bradicardia severa, menos de 40. ¿Ya? Bradicardia extrema, menos de 30, ¿no? Porque menos de 30 te estás muriendo, ¿no es cierto? Difícil que alguien viva con bradicardia extrema. Entonces, cuando hay bradicardia severa, menos de 40, nosotros podemos dar un antagonista colinérgico que es la atropina. ¿Para qué? Para mejorar la frecuencia cardíaca. Es un cronotropismo positivo. ¿Ya? Antimuscarínicos. Vamos a hablar también, por ejemplo, de fármacos que se usan como antiulcerosos, pero que son antagonistas colinérgicos. La parte de transmisión colinérgica, chicos, queda para la historia. Ya no se usan mucho los fármacos, pero muy curiosamente se usan, o es que está entrando bastante esta parte en los exámenes. ¿Ya? Muy bien, y de ahí vamos a hablar un poco de la transmisión dopaminérgica, ¿ya? La parte, chicos, de la biología molecular de la transmisión dopaminérgica solamente. ¿Por qué? Porque la parte de las enfermedades, chicos, de las enfermedades o de los fármacos antipsicóticos, por ejemplo, antiparkinsonianos, vamos a verlo en fármacos. Nosotros vamos a ver la parte molecular, ¿no? ¿Qué pasa con la molécula de dopamina, por ejemplo? ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central y qué pasa a nivel del sistema nervioso periférico? Esa parte vamos a verlo nosotros. Pero la parte de fármacos antipsicóticos, fármacos antiparkinsonianos, fármacos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, ahí termina nuestra primera parcial. ¿Ya? La primera parcial es un examen, ya no van a exponer, anteriormente se exponía, no hemos tenido buenos resultados, por lo que las clases son netamente teóricas en este caso y las prácticas con la docente y hasta que la primera parcial, ¿no? Entonces, chicos, hemos tenido una reunión con la coordinación. Entonces, examen que se da, chicos, ¿no? Y los que desaprueban pueden solicitar un sustitutorio, ¿ya? Al día siguiente máximo, ¿no? No hay tiempo, pues, no hay tiempo. Entonces, la mayoría no da exámenes de sustitutorio. Al tercer examen es donde dan, ¿no? Entonces, por eso no hay un sustitutorio general. Lamentablemente nuestro sistema ya no lo permite, ¿ya? No se puede editar la nota de la primera parcial, segunda o tercera, como antes. Antes sí se podía, ahora nos han permitido, ¿no? Muy bien. Chicos, la segunda parcial, para mí la parte más divertida, yo siempre digo, de farmacología son los antibióticos, chicos, ¿no? Es el inicio del contacto de ustedes con los fármacos, ¿no? Chicos, en cuidado primario, ¿ya? En cuidado primario me refiero a cuando ustedes salgan de su SEDUMA, medicina general, en algún establecimiento, lo que más se utiliza son fármacos antibióticos, ¿ya? Quizás ustedes ya han tomado algunas penicilinas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, conocen a la amoxicilina, ¿no es cierto? Amoxicilina, ¿no? Todos han tomado. Les duele la garganta y toman amoxicilina, ¿no? Mal, pues, ¿no? Mal. ¿Alguna cefalosporina que se acuerden? ¿Alguna cefalosporina? Nada. Cefalexina, cefadroxilo, nada. Ya, entonces si los dos no lo conocen, los carbapenems mucho menos, ¿sí? Los carbapenems son netamente intrahospitalarios, ¿no? Tenemos el imipenen, el meropenem, tenemos
al Doripenem, que ha sido retirado, chicos, el otro año del mercado, ¿no? Las razones en ese momento vamos a hablar. Y lo que está entrando, chicos, con fuerza, ¿ya? Está entrando con fuerza, son los beta-lactámicos asociados a inhibidores de beta-lactamasa. ¿Han escuchado hablar de amoxicilina más ácido clavulámico? El ácido clavulámico es un inhibidor de beta-lactamasa, ¿ya? A grandes rasgos nomás, chicos, como introducción a lo que vamos a hacer, los gérmenes gram negativos. ¿Algún gram negativo, chicos? A ver, microbiología. E. coli, ¿ya? La vedette de todos los gram negativos, ¿no? E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, los 4 peligrosos, producen beta-lactamasas, ¿ya? Estas beta-lactamasas, ¿qué hacen, chicos? Destruyen al antibiótico, entonces no ejerce su efecto, ¿ya? Hay una infinidad de beta-lactamasas, que del 2000 ahora, chicos, se han descubierto más de 1 millón de beta-lactamasas, imagínense, ¿ya? Nosotros nos vamos a extinguir y las bacterias van a seguir vivas, chicos, por toda esta inteligencia. Es más, chicos, antes que existamos nosotros, antes que existiera la Tierra, ya existían bacterias, ¿ya? Y ellos sí evolucionan. Y lamentablemente hacen mucha resistencia, ¿ya? Debido a nuestra culpa en parte, porque dentro de nuestra terapia siempre está un antibiótico y no debe ser así, ¿ya? No debe ser así. Bueno, entonces estos inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulámico, el sulbactam, el tazobactam, barbobactam, relebactam, los nuevos, lo que hacen es inhibir a esas beta-lactamasas que producen las bacterias y por ende el antibiótico solito destruye a la bacteria, ¿no? Entonces esta parte es bien bonita, chicos. Hay nuevos fármacos. Todavía el Goodman de la última edición no tiene, por ejemplo, al imipenem relebactam, ¿no? Si ustedes van a revisar su Goodman, no lo van a tener, ¿ya? En esta nueva edición seguro que va a haber, por ejemplo, tampoco hay el meropenem más barbobactam, ¿no? Se han quedado en ceftazidime más avibactam y cefoperazone más tazobactam. Entonces, todos estos fármacos que hemos hablado, chicos, pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, ¿ya? Los beta-lactámicos son inhibidores de la síntesis de pared celular. Todos los beta-lactámicos. Amoxicefalexina, ceftriaxona, que sí los deben recordar, ¿no? Entonces, esta parte de los beta-lactámicos es bien bonito, tienen que aprenderlo bien, chicos, porque es un paso hacia la medicina interna, ¿no? Si ustedes entran con una buena base de farma, no se les va a hacer difícil medicina interna, ¿ya? Ya vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis de proteínas, chicos. Fármacos nuevos, algunos antiguos, pero que se están usando de manera complementaria a los beta-lactámicos, ¿no? Las tetraciclinas. ¿Han escuchado hablar de las tetraciclinas? Los que tienen acné, sí o no, ¿no? Han tomado tetraciclinas. Minociclina les han dado los dermatólogos. Hay una nueva tetraciclina que se llama tigecyclina, ¿ya? Sintetizada en 2010, ¿ya? Este fármaco ha sido directamente sintetizado para un germen especial, Acinetobacter baumannii, ¿no? Seguro han escuchado hace no mucho de la epidemia de Acinetobacter baumannii en las UCIs del hospital del Minsa, ¿verdad? ¿Ya? Mal, chicos, mal. Desinformados los médicos que han hablado, ¿no? Nosotros tenemos endemias en realidad en todas las UCIs desde el 2010. ¿Ya? Desde el 2010. Entonces, no es nuevo esto de la Acinetobacter baumannii, es un poquito que lo han politizado. Entonces, para ese Acinetobacter baumannii, chicos, nació la tigecyclina, un fármaco muy importante, ¿ya? Ese es de las tetras, ¿no? Y la doxi, chicos, hay una diapositiva bien bonita de un mexicano que lo he copiado, ¿no? La doxi es para todo, te cubre todo, ¿ya? Entonces, a la segura, si quieres darle algo y no sabes qué, doxi, ¿ya? Muy bien, macrólidos. ¿Alguien sabe un fármaco macrólido que nos puede indicar? ¿Recuerdan? Sé que algunos han tomado. Acitromicina han tomado. Ese es un macrólido, ¿no? Ese es un macrólido, ¿no? Claritromicina. Nos hemos quedado en los macrólidos.
Ya, por ejemplo, dentro de los macrólidos hay un nuevo fármaco, chicos, que se usa bastante en diarrea pseudomembranosa. ¿Saben qué es eso? Los que han rotado en el hospital, la colitis pseudomembranosa, ¿escucharon? Ya es una diarrea por antibióticos. ¿Ya? Cuando a un paciente se le dan antibióticos de amplio espectro, a veces se barre la flora bacteriana normal y comienzan a hacer diarreitas, ¿no? Que se caracterizan, uno, por ser abundantes, líquidas, y con un proceso inflamatorio severo en la reacción en el examen directo, ¿no? Entonces, para este tipo de exámenes hay un fármaco especial, ¿ya? Dentro de los macrólidos, que es el de elección hasta el día de hoy. Se llama fidaxomicina. ¿Tenemos del país? Sí, ¿no? Lamentablemente no se han creado todavía genéricos y esta fidaxomicina cuesta $200 cada tableta, ¿ya? $200, 2 veces al día son 400. Por 10 días, ¿cuánto sería? $4.000, ¿no? ¿Y qué tenemos como alternativa? Tenemos al metronidazol, que es otro antibiótico, que cuesta 10 céntimos, también se da 2 veces al día, 20 céntimos por 10, 2 soles. Y los efectos, bueno, al final cede, chicos, ¿ya? Pero la fidaxomicina es mucho mejor, ¿no? En la época del COVID, tuvimos también pues epidemias en los servicios de diarrea pseudomembranosa, pero así, los 6 pacientes de la UCI con diarrea, ¿no? Examen, le hemos hecho un test inmunológico, salió, ¿cuál es el germen que produce la diarrea pseudomembranosa? Clostridium difficile, ¿no? Este Clostridium era susceptible tanto a metro como a fidaxo, ¿no? Pero como no se veía con metro, chicos, que nosotros tenemos, se le da a algunos pacientes que tenían dinero fidaxomicina y eran mucho mejor. Eso sí, al segundo día, seco, ¿no? Aminoglucósidos. ¿Alguien se acuerda de algún antibiótico aminoglucósido, chicos? Un fármaco que es específicamente, tiene buena filtración glomerular, ¿no? Específicamente dirigido a las vías geniturinarias. ¿Alguien se acuerda de algún aminoglucósido? Les han puesto de hacer otros, ¿no? Algunos, o algunas. Amicacina. Gentamicina, ¿se acuerdan? Los que les ha dado confundir, les han dado tobramicina, ¿no? Muy bien. Y el fármaco, chicos, que quizás ya no se usa en nuestro país, todavía en la India, se llama cloramfenicol, ¿ya? Muy buen fármaco, chicos, pero que, por ejemplo, en el MIR hacen un examen de respiratorio en España, se sigue usando, ¿ya? Y dentro de todos esos, también vamos a hablar de los glucopéptidos, ¿no? La vancomicina, que van a escuchar, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la taptomicina, chicos? Taptomicina, ¿no? Es un lipopéptido muy importante. ¿Han escuchado hablar del linezolid? ¿Lo han leído siquiera en las historias? Claro que sí, ¿no? Fluoroquinolonas, ciprofloxacino, se toman como over the counter, ¿no? En la farmacia para infecciones urinarias, mal indicado, ¿no? ¿Han escuchado hablar del cotrimoxazol? ¿No? Es un antifolato, ¿no? Y el metro. Todo eso vamos a hablar en la segunda parte, ¿ya? Vamos a tratar de englobar todos los antibióticos sin que se nos quede ninguno, ¿no? Muy bien. Y para terminar, chicos, la tercera parcial. En la tercera parcial es un mix también todavía de infecciosas. Vamos a hablar de antimicóticos. Todos los antimicóticos de uso sistémico, chicos, ¿no? Polienos, equinocandinas, azoles, ¿no? Dentro de otros. También vamos a hablar de los antituberculosos. Pequeño tema, pero chicos, muy importante, ¿no? Peruano que no sepa de antituberculoso no es peruano, chicos, ¿no? Nosotros somos campeones del TB. En Sudamérica tenemos la mayor población de TB, no solo de TB, también tenemos de XDR y multidrogas resistentes, ¿no? ¿Dónde están ubicados la mayor población de ellos, chicos? ¿Saben? Lima. ¿En qué distrito de Lima más? El Agustino. ¿En qué parte del Agustino? En el Cerro San Cosme. ¿Les suena? ¿Ya? Es más, chicos, al lado del Cerro San Cosme, en el Agustino hay un hospital. ¿Saben cuál es?
seguro que van a notar en algún momento de su vida médica, ¿no? Bravo Chico, ¿le suena? Nada. Hipólito, nada, ¿no? Chicos, ese hospital ha sido creado para tratar pacientes con TB, era un hospital de TB, ¿ya? Entonces, por eso es que los mejores cirujanos cardiovasculares son del Hipólito, porque ellos operan puro tuberculomas, chicos, sacaban tuberculomas, lobectomías, neumonectomías, ¿no? Son capas en tórax, no en cardiovascular, en tórax, ¿no? Entonces, pero ahora tienen todo, ¿no? Ya no es solo de TB, ¿no? Entonces vamos a hablar de TB, del tratamiento de TB, chicos, y algunas peculiaridades de la TB también. Vamos a hablar de antivirales, chicos, antirretrovirales, vamos a hablar del VIH, ¿no? De todos los fármacos, de las formas de diagnóstico, vamos a adelantarnos al infecto un poco, vamos a hablar de antivirales tipo antivirales para el herpes, para la influenza y para la hepatitis B, ¿no? Dentro de esta currícula se está aumentando eso, ¿muy bien? Perdónenme, esto está mal escrito. Dentro de los antiparasitarios vamos a hablar de los antimaláricos, antihelmínticos y antiprotozoarios. Chicos, ahí termina Farma 1, ¿ya? La parte más importante quizás dentro de la segunda y tercera parcial de la infecciosa, ¿no? Neuroendocrino, cardio, todo es Farma 1, chicos, ¿no? Farma 1. Muy bien. ¿Qué más? Chicos, esto continúa, ¿ya? Esto continúa. En algún momento el tercer parcial valía las prácticas un 10% y un 10% eran las ponencias, pero ya se ha quitado, ¿no? 80% del examen parcial y las prácticas 20% en los tres parciales. Todos tienen el mismo peso, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la asistencia, chicos, ¿ya? Vamos a regirnos a la institución, ¿no? Hay un límite de inasistencias, ¿ya? Hay un límite de inasistencias. En los primeros años dijimos, no me importa, no somos universitarios, si quieren asisten o no, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo digo, pero en la universidad, a través del sistema, si tú tienes un número determinado de faltas, ya no te permite dar el parcial ni tampoco ingresar al sistema, ¿cierto? Muy bien, salvo tengas una buena justificación. Muy bien, chicos, algunos términos que tenemos que recordar, por ejemplo, hasta la tercera parcial del examen, chicos, del anterior examen, había chicos que no sabían qué era una indicación médica, ¿no? Chicos, indicación médica es para qué sirve el fármaco, ¿ya? Por ejemplo, la moxi, ¿para qué creen que sirva, chicos? ¿Para qué les han dado moxi a los que les han dado? Para los granos. ¿Para los granos? Es un antibiótico, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. ¿Ya? Infecciones respiratorias más que todo, ¿no? Faringitis bacteriana, obviamente, otitis bacteriana, sinusitis. Esa es la indicación médica. O también indicación terapéutica. ¿Para qué sirve? Uso terapéutico, son sinónimos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos podemos usar el fármaco? Para eso es, cuando les digan, indíqueme, ¿no? Valga la redundancia, 5 indicaciones, ¿qué les estoy pidiendo? 5 usos terapéuticos, ¿para qué le voy a dar a ese fármaco? ¿Cierto? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, lo que siempre pregunto, ¿no? 5 indicaciones de la ceftriaxona, es un antibiótico, ¿no? Por vía endovenosa hospitalaria, ¿no? Neumonía, gonorrea, ¿no? Endocarditis infecciosa. No creo que se confundan, ¿no es cierto? Pero hay compañeros, obviamente los que no vienen, los que no asisten, que no saben qué es y ponen mal, chicos, eso no podemos tolerar, ¿no? Entonces, todo eso, entonces un efecto terapéutico es su indicación, su uso, en qué casos podemos usarlo, en qué patologías o en qué tipo de gérmenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, les puedo dar Salmonella typhi, ¿no? La Salmonella typhi produce la salmonelosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fármaco creen que pueda usarse en salmonelosis? Fiebre tifoidea. Citro, ¿no? Eso es una indicación. ¿Para qué sirve? Ahora, el efecto adverso, chicos, el SALT, o también le llaman efecto colateral, reacción adversa, también le dicen RAMS,
¿no? Reacción adversa medicamentosa, ¿no? O cuando por ahí un personal de salud que no es médico le dice, doctor, se ha chocado, se refiere a que el fármaco le ha caído mal, le ha producido un RAM, y el RAM puede ir desde una simple erupción, ¿ya?, de eritema, prurito, hasta shock anafiláctico. Eso es un efecto adverso. Entonces, si yo les digo 5 efectos adversos de, no sé, penicilinas, uno de ellos, rash cutáneo, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, epigastra, eso es un efecto adverso, ¿cierto? Algo que no esperamos del fármaco, pero que puede dar, ¿ya? Y otra cosa distinta, chicos, dentro de los términos que vamos a usar es contraindicación. O sea, ¿a quién no le puedes dar? ¿No? Por ejemplo, la vancomicina, ¿a quién no le puedes dar? Esa es la contraindicación. La vanco no podemos dar a los pacientes con falla renal, ¿no es cierto? Hay que ajustar la dosis, ¿no? Cuando no dar el medicamento, si no se sabe este tema, chicos, es negligencia médica, ¿ya? Cárcel, ¿ya? Nosotros estamos juzgados de forma penal, chicos, ¿no? O sea, nosotros sí podemos ir a la cárcel. Ojo, ojo con eso, ¿ya? Dentro de todo lo bonito de la medicina, lo feo es que estamos muy susceptibles, proclives a problemas legales, ¿no? Así como ustedes, hay 51 alumnos en medicina estudiando para ayudar a un paciente, ¿no? Para calmarle el dolor, para mejorar el estado de salud. Pero al otro lado, no muy lejos, en la Arapa más hay otros 50 alumnos en Derecho que están aprendiendo cómo juzgar, ¿ya? Entonces, ¿cómo evitar eso? Sabiendo, ¿no? Y no les voy a mentir, he compartido y vivido, he estado con pacientes, con colegas que ya son egresados, que a veces no tienen ni idea de qué no le puedes dar, ¿ya? Realmente son colegas generales que tienen tiempo para aprender, tienen la residencia, pero nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿no? Entonces, hay colegas que están siendo juzgados 10 años, 20 años por problemas de negligencia médica, ¿ya? Pero si sabemos hacer lo correcto, aplicamos lo aprendido, no va a haber problemas, ¿ya? No va a haber problemas. Muy bien, chicos. Bueno, dentro de Pharma 1 vamos a hablar bastante, chicos, de neumonías, ¿ya? Vamos a hablar de neumonías porque la mayor parte de los fármacos que vamos a hablar, tipo los betalactámicos, macrólidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, todos esos son en neumonía, chicos, ¿ya? Y mínimo, aparte de la clínica, ustedes tienen que saber ver cómo es una neumonía. Este es un pulmón sano, ¿ya? Miren el corazoncito chiquito, ¿ya? Si ven un corazón grande, ¿no? Este es un corazón así pequeño, chicos. Si ven un corazón pequeño, no se asusten, alégrense, ¿ya? Si ven un corazón por lo menos 2 veces de esta forma, es una cardiomegalia y es un problema con problemas cardíacos. Un paciente con problemas cardíacos. El pulmoncito es así de gris, es un corte axial, ¿no es cierto? La tomografía nos corta así, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, tiene imágenes blanquecinas que corresponden a los bronquios y a los vasos, y la parte gris media negra es el pulmón, el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? A grandes rasgos. Esta cosa redondita que es La aorta. la aorta, chicos, la aorta. ¿Y estito? Así, muy bien, ¿no? Entonces, ¿pero esto qué es? Una cardiomegalia con una condensación. Sí, podría tratarse de una cardiomegalia, ¿no? Habría que ver el índice cardíaco, pero lo que quiero que me digan es qué es esta parte. Una condensación. Es una consolidación, ¿no? Así es, consolidación, y estas cosas media negritas, es el famoso broncograma. Entonces, si tú ves consolidado y broncograma unilateral, ¿qué pensarías? Neumonía, ¿no? Si el paciente está con dolor en punta de costado, tos, febril, tóxico, ¿no? 39 grados, 38,5, tosiendo, desaturando, y ves esta imagen, ¿qué le vas a decir? ¿VIH? No, es una neumonía, ¿no es cierto? Hasta
no demostrar lo contrario. Entonces, vamos a hablar bastante de neumonía. ¿Esta sería una típica o una atípica? ¿Por qué típica? ¿Por qué típica, chicos? ¿Por qué se les decía neumonía típica y al otro neumonía atípica? Por la disociación. Porque tiene un patrón. La neumonía típica es un paciente tóxico, ¿no? Con dolor, ¿no? Por eso es que cuando vayan al campo a hacer su serum, van a escuchar a las personas mayores que hablan de costado. Doctor, me ha dado costado. Y tú te has ubicado costado. ¿Qué es eso? ¿No? Se refieren a neumonía. Entonces, el costado es porque hay dolor en punta de costado, ¿no? Dolor a la inspiración, fiebre, tos, con secreción purulenta, chicos. ¿Ya? Y aparte también porque hay un germen implicado en esta neumonía típica. ¿Cuál es? Neumococos. Neumococos. El estreptococo neumonía. Por eso se le dice típico, porque tiene un patrón, tiene características peculiares de una neumonía. Por neumococo, ¿ya? Que es un estreptococo, es un gran positivo, ¿no? ¿Y qué pensarían acá? No les digo el paciente, solo les pongo la placa. ¿Qué dirían? COVID, ¿no? Esta es una placa, ¿no? Es una tomografía axial también, de corte axial, con consolidados de distribución heterogénea, ¿no es cierto? Miren, periféricos, centrales, basales, ¿no? Hay un vidrio deslustrado, ¿no? ¿Qué más? Acá hay un famoso patrón que le dicen crazy padding, ¿no? ¿Escuchado hablar? El patrón en pavimento, ¿no? El crazy padding, ¿no? Entonces, si me muestran la placa, yo diría es un infiltrado de tipo intersticial con vidrio deslustrado, ¿no es cierto? ¿Puede ser bacteriano, sí o no? Sí. Puede ser bacteriano, ¿no? En las neumonías atípicas. ¿Cuál es el germen más importante en las neumonías atípicas? Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Clamidófila pneumoniae. ¿Qué más? Y la última, legionela, chicos, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la neumonía del legionario? ¿En qué época era? ¿De dónde son los legionarios? De Roma. De Roma, ¿no? Cuando fueron a invadir Britania, ¿saben quién es Britania o no? ¿O dónde queda? Lo que es ahora Inglaterra. Claro, el Reino Unido. Entonces regresaron y todos estaban con una neumonía típica, ¿no? Obviamente ya por carbono 14 han aislado al germen, que era la legionela, ¿no? Le han puesto eso a raíz de los legionarios que se han muerto. Ni siquiera el ejército británico ha podido como la legionela, ¿ya? Entonces, esos tres gérmenes, no se olviden que son los atípicos, producen este tipo de patrón atípico. ¿Por qué se le dice atípico? Por esos gérmenes atípicos y también por la presentación. El paciente tenía esta tomografía, pero no tenía fiebre, no estaba desaturando, ¿no? Solo un poquito de incomodidad, rinorreas sibilantes y esta neumonía, ¿no? Entonces aislaban esos gérmenes en esos pacientes, ¿no? Pero puede ser también un virus, un COVID, puede ser una influenza, tiene el mismo patrón, y también puede ser hasta un hongo. ¿Cuál es el hongo que produce neumonías atípicas? Neumocistis gyrobacter, ¿no? Del VIH, ¿no? Y las neoplasias malignas. Vamos a hablar harto de eso, así que para que vayan bien, ¿no? Ya tenemos todos los patrones que ustedes han hablado. Este es un patrón también de tipo atípico, miren, con direcciones de distribución heterogénea, centrales más que todo, ¿no? Lo mismo acá, esta es una neumonía por clamidia, esta es una neumonía por influenza, chicos, y esto por neumocistosis gyrobacter, ¿ya? Algo que vamos a hablar hoy, chicos, es de faringitis. ¿Cuál creen que sea bacteriana? La blanca. La última. Esta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay Expresión. Porque hay halitosis, chicos. Entonces, si ese es bacteriano, solo a ese hay que darle antibióticos, ¿sí o no? Sí.
Si ustedes ven este patrón con dolor de garganta o este patrón con dolor de garganta y no hay exudado, hay criterios de centro, criterios de ira para dar antibióticos. Pero si es de la ciudad, denle analgésicos, que tome bastante agua y que repose, ¿no? Pero a este sí, hay que tratar, ¿no? Hay que tratar. ¿Por qué se trata la faringoamigdalitis aguda? ¿Para curarlo? Fiebre reumática. Exacto, ¿no? Nosotros somos, junto con la India, países endémicos de valvulopatías reumáticas, ¿no? ¿Esto en el Reino Unido se trata o no? No, ¿Un porque no hay. antibiótico? No hay. La escuela británica, básicamente el Reino Unido, chicos. ¿Quiénes conforman el Reino Unido? Es Gran Bretaña, No. Inglaterra. ¿De dónde era William Wallace? irlandés. ¿De dónde era William Norte. Wallace? Irlandés. ¿No han visto Corazón Valiente? Escocia. Después, su amigo, el loco, ¿de dónde era? Irlanda. ¿No? Irlanda del norte. Y Gales. Eso es el Reino Unido. Gran Bretaña es solo Escocia, Gales y Inglaterra, ¿no? Entonces el Reino Unido es una escuela, chicos. Tienen una escuela. ¿Y por qué se caracteriza los UK? Cuando ustedes vean un artículo BMJ, UK, es escuela británica, porque ellos son bien conservadores, ¿ya? Por ejemplo, ellos en faringoamigdalitis aguda no dan antibióticos, ¿ya? Solo analgésicos. Los antibióticos han demostrado disminuir el malestar solo en un día, ¿no? Si normalmente este proceso bacteriano dura 4 días, ¿ya? Fiebre, malestar, dolor, con antibióticos dura 3 días, ¿ya? 3 días. Muy bien. Entonces, ¿y por qué ellos no lo tratan y nosotros sí? Por lo que han dicho, ¿no? Porque si nosotros no lo tratamos, hay una probabilidad del 75% de hacer fiebre reumática, ¿no es cierto? Y en el futuro, valvulopatía reumática, prótesis valvular, anticoagulado. ¿Y por qué mueren? Hemorragias intracerebrales por sobre anticoagulación, ¿ya? Eso no queremos, ¿cierto? Entonces, mientras no erradiquemos este germen, hay que seguir tratando. Cada vez es menos, ¿no? Pero a raíz de eso, a todos estos dos casos también han dado antibióticos. ¿Y qué se ha producido, chicos, en nuestro país? Resistencia bacteriana, ¿no? Mal manejo. Muy bien. Chicos, algunos términos que tienen que conocer, chicos. Vamos a hablar de fármaco, generalmente vamos a hablar de droga, ¿ya? Cenobiótico, donde el doctor Rollo habla de cenobiótico, o principio activo de los químicos, ¿no? Entonces yo hablo de fármaco droga, que es lo mismo, ¿no? Toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, por ejemplo las penicilinas, sintético, por ejemplo el tramadol, semisintético, como ejemplo el litnesolid, o biotecnológico, como los fármacos inmunomoduladores, ¿no? El rituximab, ¿han escuchado? ¿Ya? Que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. ¿Y cómo se mide? ¿No? ¿Cómo mides la fiebre? Porque pues, se cae la fiebre. ¿Cómo mides el dolor? Con el EVA, ¿no es cierto? Si le dolía 10 sobre 10, le das el fármaco y duele 2 sobre 10, ya se mejora, ¿no es cierto? Muy bien. Excipiente. Entonces, chicos, los fármacos, principios activos o drogas siempre van acompañados de excipientes, ¿no es cierto? Para mejorar la farmacocinética, o sea, para que sean mejor absorbidos, mejor distribuidos, ¿no es cierto? Y algunos mejor filtrados, ¿no? Son componentes que se añaden al fármaco, diferente obviamente al principio activo. Esto se utiliza para conseguir la forma farmacéutica deseada, ¿no? Cápsulas, comprimidos, tabletas, ¿ya? Facilita la preparación, conservación y administración de los fármacos. Es el único componente que puede diferir cuando compramos un medicamento genérico y su equivalente de marca, ¿ya? Entonces, nosotros, antes de hacer ustedes seguro que tenían la idea de que un fármaco de marca es mejor que un genérico, ¿no?
No les voy a quitar la idea, pero hay una propiedad que se llama farmacoequivalencia, ¿ya? Que todos los fármacos pasan, chicos, incluyendo los de la India, ¿ya? Así que no piensen que los de los hindúes hacen mal los fármacos. Entonces ponen un paracetamol y un supracal. Paracetamol 10 céntimos, ¿no es cierto? Y el supracal 10 céntimos del blister, ¿eh? 10 céntimos del paracetamol y el supracal, ¿cuánto cuesta? Cada tableta cuesta 3 soles, ¿no? Por 10, 30. Le haces un estudio de bioequivalencia y los dos tienen propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas muy similares, iguales, ¿ya? Entonces, uno de ellos te puede causar pesadez, uno de ellos quizás te embalona el estómago, ¿no? Hasta problemas al defecar, el paracetamol genérico, ¿ya? El otro no. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué el otro no produce todo eso? Por los excipientes, ¿no? Tienen emolientes, sustancias que hacen que se absorba mejor, se distribuya rápido y se elimine fácil. Solo eso, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, eso marca la diferencia, ¿no? Un fármaco bien tolerado, el paciente lo toma, ¿no? Mejora, y en el otro no, ¿ya? Pero en antibióticos, por ejemplo, las propiedades de la amoxicilina y el clavumox es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Entonces no pierdan dinero comprando si lo toleran. Ahora, si tienes problemas gástricos, sí se recomienda uno de marca por los excipientes. ¿Está claro? Bueno, el medicamento, son un poco los doctores que van a hablar de medicamentos, chicos. Siempre hablamos de fármaco o droga, ¿no es cierto? Es una preparación farmacológica que incorpora al principio activo y al excipiente, chicos, ¿no? Junto a los preservantes y estabilizadores, ¿no es cierto? Han escuchado hablar del tiempo de vencimiento, ¿no es cierto? Cada fármaco en su inserto tiene fecha de vencimiento, ¿no? Y vence en agosto, ya estás en agosto y dices que todavía puedes tomar 3 meses, ¿verdad o no? Falso. Si vence en agosto, lo puedes tomar hasta agosto. En septiembre ya no. ¿Por qué? Porque se pierden sus propiedades del excipiente. ¿Ya? Narcótico. ¿Han escuchado hablar de narcótico, chicos? Cuando hablen de narcótico, chicos, son fármacos o principios activos creados, usados para tratar el dolor. ¿Ya? Narco, ¿no? Narco, ¿no? Droga, ¿no? Amapola, opioide. Chicos, los mejores analgésicos del mundo vienen de la amapola, de los opioides. ¿Ya? Un opioide que conozcan, chicos. No. Fentanilo, ¿han escuchado la droga de Estados Unidos? De los zombies. Sí. Es el fármaco más potente para manejar el dolor, ¿no? Eso lo usamos en la UCI, chicos. Y mire, yo lo he usado por un cólico renal. Y les digo que realmente es placentero. ¿Ya? Es placentero. Es más, me calmó el dolor, pero yo quería que continúe con la infusión. Pero es muy bueno para manejar el dolor. Se usa en pacientes terminales con cánceres para que tengan una muerte digna, ¿no? Sin dolor. ¿Ya? Muy bien. La mayor parte de narcóticos como el tramadol, el tapentadol, fentanilo, morfina, meperidina, ¿no? La famosa petidina, son narcóticos. A ellos les puedes llamar como narcóticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a unir a esos receptores. ¿Cuáles son los receptores de los narcóticos? Biología celular, han hablado de eso. Los receptores mu, ¿ya? Los receptores mu, chicos. Entonces, ahora los narcóticos, sí, he visto esa tendencia, ya nadie habla mucho de narcóticos, ¿ya? Lo que hablan más es de opioides, ¿ya? Entonces, doc, ¿qué opioide le damos? Doc, ¿qué? Ya no se habla, ¿qué narcótico le damos? ¿No? Suena feo además, ¿no? Pero a eso se refiere. Si escuchan hablar de narcótico, directamente lo relacionan con un opioide, ¿ya? Y especialmente opioides potentes, ¿ya? Fentanilo, morfina, meperidina y tapentadol, ¿ya?
esta. Psicotrópicos, chicos. Van a escuchar hablar de psicotrópicos, más que todo en Pharma 2, ¿no? Medicamento u otra sustancia que afecta el funcionamiento del encéfalo, ¿no? Provoca cambios en el estado de ánimo, en la percepción, los pensamientos, los sentidos, el comportamiento, ¿no? Ansiolíticos, por ejemplo, los psicotrópicos ansiolíticos, todas las benzodiazepinas, ¿no? Yo estoy seguro que de los 50, unos 10, esa es la frecuencia, 10%, perdón, unos 5 en este caso, ha tomado el alprazolam, clonazepam. Alguien ha tomado, ¿no? Si lo niega, son benzodiazepinas, ¿no? Y son 50, ¿no es cierto? El insomnio en la población general también es un 3%. De los 50, más o menos uno debe sufrir de insomnio, ¿no? De insomnio, mayores de 20 años. ¿Ustedes tienen 20 alguien? Todavía, por ahí, ¿no? Pues ya deben tener algunos problemas de insomnio, entonces han tomado benzodiazepinas. También son psicotrópicos, ¿no? Antidepresivos, mucho más, ¿no? Esta generación, full antidepresivos, ¿no? Yo no lo digo yo, chicos, los estudios, ¿no? La generación Z está usando antidepresivos que dan miedo, ¿no? Ni nuestros abuelos. Entonces, seguro que hay alguien con fluoxetina, citalopram, ¿no? Venlafaxina, que también es un psicotrópico porque hace cambios en el estado de ánimo, provoca cambios, ¿no? Y antipsicóticos, no creo que haya a pacientes con antipsicóticos, ¿no? Los antipsicóticos son neurolépticos que cambian el estado de ánimo básicamente, ¿no? La percepción. Pacientes que son usuarios de neurolépticos son los pacientes psiquiátricos, ¿no? Los esquizofrénicos, bipolares, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, que va a haber, chicos, no pasen de los 30 y van a ver. ¿Muy bien? A todos esos fármacos se les llama psicotrópico. Entonces, si alguien, a ver, ¿de qué psicotrópico estamos hablando? Tiene que haber benzodiazepinas, antidepresivos, anticonvulsivantes, algunos, ¿ya? Y antipsicóticos, ¿ya? Esos son los famosos psicotrópicos. Ya, chicos, normalmente traigo mi tablet, pero esta es una receta, ¿no? Dentro de nuestro de Pharma 1 tienen que ustedes saber hacer una receta, ¿no? Todas las recetas que ponen en las redes sociales mal hechas, ¿no? Mal hechas. La próxima voy a traer la tablet, pero siempre una receta, independientemente del logo, etcétera, chicos, tiene que tener el nombre del paciente, importante, completo, ¿ya? Nombre completo. La edad, chicos, importante, la edad, la fecha de la realización de la receta y el diagnóstico con el código CIE. Eso dice la DIGEMIT. ¿Ya? Si en algún momento a ustedes los juzgan por su receta, porque puede ser, si no tiene eso, por ejemplo, como protocolo, ya es un paso más, ¿no? Se llama auditoría. Van a auditar tu receta y este médico no ha estudiado, no ha hecho Pharma 1, ¿no? Entonces, jala. Y el RX es cuando se indica el fármaco, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca se pone el nombre comercial, nunca. Desde ahora, chicos, ¿no? Se pone el nombre genérico, paracetamol, claro, ¿no? Y luego la concentración, 500 miligramos, 1 gramo, y el número de tabletas que le estás indicando, ¿no? Y doctor, ¿y en qué momento le digo al paciente? Según nuestra norma técnica de la DIGEMIT, le puedes decir, y doctor, ¿y alguna marca? ¿No? Y le puedes decir, bueno, puede comprarse Supracal, Efetamol, etcétera, etcétera, ¿no? Le mencionas, y ella que se anote, ¿no? Porque si tú lo pones acá, estás direccionando, ¿no? Y eso no es legal. ¿Ya, chicos? Entonces, en esta parte se coloca el nombre del fármaco y la cantidad de droga que vas a poner. Lo firmo. Y acá se pone cómo va a tomar, ¿no? Paracetamol, ¿no? De 500, una tableta cada 8, cada 6, ¿no? ¿Cuántos gramos al día podemos tomar el paracetamol, chicos? ¿Hasta una caja? ¿Hasta 5 gramos? 3. ¿Cuántos gramos, chicos, de paracetamol podemos tomar? 2 gramos. ¿Quién nada más?
¿Qué dice? Con hasta 4 gramos. Adultos mayores de 60 kilos. ¿Ya? Hasta 4 gramos. Más de 4 gramos es tóxico. 7 gramos. ¿Qué pasa con 7 gramos? Posibilidad de falla Hepática, ¿no? Dosis letal, o sea, ¿con cuánto te mueres? 15 gramos. Oye, es una muerte horrible, ¿no es cierto? Entonces, luego le recomendaré 15 tabletas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, chicos, esto como introducción. Las asistencias, lean la parte de la organización, ¿ok? Antes no consideraba yo la asistencia, chicos, ahora es de acuerdo al reglamento interno de la universidad. Más de 3 faltas, porque miren los pocos días, se han acortado, chicos, ¿no? Se han acortado los días, antes teníamos más tiempo, ¿no? Ahora es bien estrecho el tiempo. Más de 3 faltas no tienes derecho a examen. Lamentablemente vamos a tener que cumplir, ¿ya? Salvo tengan una justificación, un certificado médico por un colega conocido, ¿cierto? Y un diagnóstico aceptable, ¿no? ¿Qué más? Nuevamente recalco, después de cada examen, generalmente es el último día, a las horas darán pues sus sustos, los que quieren dar, ¿no? Solo el tercer parcial, la susto será pues, tendremos un tiempo prudente, ¿ya? No se puede sustituir toda la nota como antes, entonces se sustituye cada parcial, ¿ya? Felizmente la mayoría son nuevos, chicos, todos los jalados están al otro lado porque les hemos pedido encarecidamente que vayan con el doctor Rolando porque es incómodo tenerlos otra vez, ¿ya? Chicos, elijan un delegado que tiene que ser responsable. Entre ustedes conocen el responsable, el chanconcito, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento hemos jalado a 2 delegados, chicos, casi 3, ¿no? Casi 3. Entonces, lamentablemente no tiene ningún bono, pero hace que venga pues. Ahora, el que tiene 100% de asistencia sí tiene algunas características que puedan ayudarle, chicos. Por ejemplo, ¿no? Si al final el promedio tiene 13.4, le falta 0.1 para salvarlo, ¿cierto? Y si tiene todas el 100% de asistencia, sí puede ser 0.1, se le puede dar, ¿no? Ahora, ha asistido al 100% y tiene 13 no puede salvar, ¿no? 0.5 es bastante, ¿no? Para un promedio general, ¿ya? Ya, chicos, con esas actividades hasta acá quedamos, nos vemos el día. Otra cosa, chicos, perdón, antes que se vaya. En el anterior grupo, así como ahora nos toca el salón grande, ¿ya? No se pudo, etcétera. Al final hicimos las clases en Servicentro, ¿no? Muy accesibles. Si podrían coordinarlo, yo feliz, ¿ya? Tendría que hacerlo el delegado. Muchas gracias.